Listo. Buenos días, bienvenidos al Hospital Universitario de la Samaritana. Saludamos a las personas que nos acompañan aquí en el auditorio y a las personas que hasta ahora se conectan de la red departamental de salud de Cundinamarca, de los diferentes hospitales que en este momento nos están viendo vía Facebook Live. Quedan con la doctora Laura Moya con la charla magistral Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Adelante. Buenos días para todos, mi nombre es Laura Moya, yo soy internista y gastroenteróloga, trabajo aquí en el Hospital de la Samaritana y hoy vamos a dar una charla de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Paso la diapositiva. Bueno, la definición por el Consenso de Montreal es una condición que se desarrolla cuando el reflujo de contenido gástrico o gastroduodenal asciende por encima de la unión gastroesofágica y causa síntomas o daños de la estructura mucosa y puede llegar a afectar la calidad de vida. Sus síntomas o complicaciones resultados del reflujo del contenido gástrico al esófago o a la cavidad oral o a los pulmones. Esta la podemos encontrar del 10 al 30% de la población general, su prevalencia en Occidente es del 5 al 20%, su prevalencia y sus complicaciones van en aumento y se ha llegado a considerar una enfermedad del tercer milenio. Podemos ver que se puede ver del 18 al 27% en Estados Unidos, de 8 al 25% en Europa, del 2.5 al 7.8% en Asia y 23% en Sudamérica. Los síntomas típicos los vamos a encontrar del 2.5 al 25% de los pacientes y vemos que se ve un aumento en la incidencia en los jóvenes y principalmente es por la obesidad. Por eso es que se ha llamado una enfermedad del tercer milenio y por eso es que en América y sobre todo en América Latina la estamos viendo cada vez más. Hay otros síntomas atípicos asociados como la tos crónica, disfonía, asma o erosiones dentales. Los síntomas típicos vamos a conocer que son la pirosis y la regurgitación. La pirosis es esa sensación de quemazón que el paciente nos puede referir, que siente que se le quema desde el estómago y sube por la parte retroesternal, y esto es producido por el ácido que proviene del estómago. También puede ser, está producido una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también puede ser visto en hipersensibilidad visceral, en reflujo de gas o en pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas. La regurgitación es la devolución involuntaria del contenido gástrico de comida digerida o parcialmente digerida hacia el esófago y puede alcanzar la orofaringe. De todas formas es importante saber que esta regurgitación pues es como de alimentos que son recién deglutidos por el paciente. Si tenemos ya pacientes que nos refieren que son alimentos que huelen mal, que están como descompuestos, ya pues es por otra patología totalmente diferente. Los síntomas extraesofágicos se dividen en una asociación establecida y una asociación posible. La asociación establecida es la tos, laringitis, asma y las erosiones dentales, y las asociaciones posibles son la sinusitis, otitis media recurrente, faringitis y fibrosis pulmonar. Esta última la debemos tener muy en cuenta, ya que en los pacientes que serán llevados a trasplante de pulmón es muy importante estar seguros que el paciente no cursa por enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que debido a esto pues el trasplante podría dañarse. La clasificación la conocemos como la enfermedad por reflujo gastroesofágica no erosiva, la enfermedad erosiva y el esófago de Barrett. La no erosiva es cuando hay presencia de síntomas, pero la mucosa es totalmente sana cuando nosotros realizamos una endoscopia. Esto se puede ver del 60 al 70% de los casos. La erosiva es cuando vemos daño superficial o hay una ruptura de la mucosa esofágica. En la gráfica inferior podemos ver la clasificación de Los Ángeles, que es la de esofagitis, pues generalmente por reflujo, es la que nosotros clasificamos cuando hacemos una endoscopia de vías digestivas. La grado A pues es que son lesiones leves, menores de 5 milímetros, la grado B son de 5 a 7 milímetros, la grado C pues ya vemos que son confluentes y se pueden formar hasta ulceraciones. Y el esófago de Barrett es cuando hay enfermedad por reflujo gastroesofágico en mucho tiempo y ya se va a producir esta complicación, que es donde hay un cambio del epitelio y hay una metaplasia intestinal especializada en el esófago. Debemos saber también que no existe una correlación entre la intensidad de los síntomas y el grado de lesión de la mucosa. Es así como nos pueden llegar pacientes diciendo que son demasiado sintomáticos, que todo les cae pesado, que tienen pirosis, regurgitación, y cuando no les hacen la endoscopia pues no vamos a encontrar ningún hallazgo. La fisiopatología es multifactorial y una de las principales y que más he estudiado son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. También hay alteraciones anatómicas de la unión gastroesofágica, hernia hiatal, alteraciones de la presión del esfínter esofágico inferior, alteraciones en los mecanismos de aclaramiento esofágico, alteraciones en la defensa de la mucosa esofágica,
aumento de los factores agresores o un retardo del vaciamiento gástrico. Debemos saber que el reflujo tiene cuatro componentes, uno pues que sea de componente ácido, el otro es el aclaramiento de este reflujo y esto está dado por condiciones motoras como la presión del esfínter esofágico inferior, las relajaciones transitorias o si el paciente tiene una hernia yatal, la sensibilidad del paciente y el volumen que se refluye. También tenemos que saber que el Helicobacter pylori no causa ni previene las complicaciones del reflujo, que esto también es muy importante. El volumen y la naturaleza del material refluido es lo que nos da la gravedad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que si tenemos mucho ácido y mucha pepsina, lo que vamos a ver es que hay un aumento del tiempo de exposición ácida, es decir, cuando el pH se encuentra por debajo de 4. En este momento es que tenemos mayor daño de la mucosa y más riesgo de complicaciones. También están asociadas las sales biliares y las enzimas pancreáticas, y esto lo que va a ver es que va a hacer un daño en las uniones intercelulares de la mucosa esofágica. Y esto es lo que se ha visto en los estudios cuando toman biopsias, que principalmente va a haber un daño en estas uniones y en estos pacientes es que se ven más complicaciones por el reflujo. Y también que haya más susceptibilidad de la mucosa a la agresión por ácido. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son espontáneas y prolongadas de acuerdo a la presión basal del esfínter esofágico. Estas están dadas por la distensión gástrica producida por el mecanismo vasovagal. Es el principal mecanismo de reflujo. Si tenemos un paciente que tiene hernia yatal, pues claramente van a haber mayor número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Va a haber mayor reflujo ácido en el esófago y este impide que haya un aclaramiento adecuado del contenido esofágico. O sea, va a haber más episodios de reflujo y estos van a ser de más severidad. Otros factores de riesgo, pues la edad avanzada y los pacientes de sexo masculino. También se ha visto que hay pacientes con historia familiar de reflujo que tienen factores genéticos. También hay medicamentos que afectan el vaciamiento gástrico o que pueden disminuir la presión del esfínter esofágico, como los nitratos, anticolinérgicos y la progesterona. Otras enfermedades como EPOC, asma y obesidad. Y como ya habíamos hablado, la obesidad es un factor de riesgo que ya está relacionado con el desarrollo de la enfermedad por reflujo, la esofagitis erosiva y últimamente se ha visto que también tiene un factor de riesgo adicional para desarrollo de adenosidad de esófago. El diagnóstico, pues no hay una prueba que sea como el gold estándar, pero se ha intentado llegar lo más cercano posible. En principio, lo que se usa, sobre todo si estamos en lugares donde no hay mucho acceso a exámenes o que estamos alejados de un centro de salud o un hospital, lo que se debería hacer es una prueba terapéutica y en este caso se hace con el IBP, pero siempre y cuando el paciente no tenga signos de alarma y tenga los signos típicos. Si tenemos pacientes que tienen signos de alarma o si tienen síntomas más de 5 años de evolución, ya debemos hacer una endoscopia. También se puede utilizar el esofagograma de Vario, pero con él únicamente vamos a ver si el paciente cursa con hernia yatal, si tiene esófago corto o estenosis. Los signos de alarma pues son disfagia, odinofagia, anorexia, pérdida de peso o signos de sangrado digestivo alto. En este momento es que el paciente debemos llevarlo a una endoscopia de una vez. El estudio de la pHimetría pues se ha intentado considerar como el gold estándar, pero como les digo, no hay una prueba que sea la que nos va a definir que el paciente cursa con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos pacientes serían los que son enfermedad por reflujo no erosiva, es decir, que ya hemos llevado una endoscopia que no responde a la prueba terapéutica y pues para saber qué es lo que le está pasando al paciente. Si nosotros vamos a hacer una pHimetría sola, lo ideal es hacerla sin IBP, porque con esto realmente vamos a ver si los síntomas que nos está refiriendo el paciente son asociados al reflujo. Pero como esta no tiene impedancia, los síntomas extraesofágicos no van a ser los más ideales. Lo ideal para esto es suspender mínimo 7 días los IBPs, pero realmente en algunos lugares se pide hasta 14 días porque los pacientes muchas veces como que no entienden bien qué es lo que hay que hacer. Estos estudios lo que se hace es colocarle una sonda por la nariz al paciente, una sonda que tiene unos catéteres y con esto unos sensores, y con esto vamos a medir qué cantidad de ácido produce el estómago y saber si está relacionado con los episodios, con los síntomas de reflujo. Cuando vamos a hacer una pHimetría con impedancia, ya sabemos que la impedancia lo que nos va a hacer es ayudarnos a ver si los episodios son de reflujo ácido o no ácido y también de otro contenido que puede ser gas o puede ser otra cosa. También con esto pues vamos a excluir si el paciente los síntomas están relacionados directamente con el reflujo o si no poder definir otro diagnóstico y qué conducta le vamos a dar al paciente.
hasta el 37% de los pacientes cursan con reflujo no ácido y por esto es que cursan con los síntomas persistentes. Es muy importante explicarle al paciente cómo se va a realizar el estudio, ya que el paciente tiene que llevarse a la casa un diario y en este diario tiene que escribir cuáles son sus comidas principales, cuándo se acuesta, cuándo se levanta. Generalmente el paciente va a tener 3 síntomas principales, por ejemplo, pirosis, regurgitación y eructos, pero si el paciente durante el examen presenta otro tipo de síntoma, él tiene que marcar otro botón que es un diario para poderlo registrar y así nosotros después que hacemos la interpretación del examen poder saber si está directamente relacionado con la presencia de reflujo ácido o no ácido en este caso. En este estudio nosotros también vamos a mirar el índice sintomático y la asociación sintomática. Para poder ver la posibilidad de correlacionar los síntomas del paciente con los episodios de reflujo, se calcula para cada uno de los síntomas individuales. Por eso es que les estaba diciendo que el paciente debe llevar un diario y anotar cuáles son sus 3 síntomas principales. La sensibilidad del índice sintomático y el SAP comparada con la prueba terapéutica con omeprazol es de 35 y 65% respectivamente y la especificidad es del 80 y el 73%. Su mayor utilidad es en aquellos pacientes que con la variedad no erosiva del reflujo y con exposición ácida normal. Entonces, esto es lo que les estaba comentando. Al paciente se le introduce una sonda por la nariz. Este es el aparatico que les decía, que es el paciente se lo lleva a la casa. Es como si fuera un holter cardíaco, pero es para medir el ácido que produce el estómago en 24 horas. Ahí están los botones donde el paciente debe marcar y al otro día, cuando el paciente devuelve el examen, pues en un computador con un software especial se va a hacer el análisis. También es importante saber que ese paciente el día no debe estar incapacitado, porque hay muchos pacientes que llegan a pedir incapacidad por el día del examen, pero lo que se les explica es que ellos deben hacer sus actividades diarias para que los síntomas se les reproduzcan igual, porque si el paciente se va a quedar acostado en la cama, no sé, viendo televisión todo el día, muy probablemente los síntomas que él nos está refiriendo no se le van a producir. Generalmente, para nosotros poder saber si lo vamos a hacer con o sin tratamiento, debería ser dependiendo de la probabilidad pretest que tenga el paciente de la enfermedad. Si nosotros creemos que es una baja probabilidad, deberíamos hacerlo sin tratamiento. Creemos que es una alta probabilidad, se debería hacer con tratamiento. Y como les estaba diciendo, la pH-metría sola nunca debe hacerse con tratamiento, porque la función de la pH-metría sola es solo medir los episodios de reflujo ácido. Y si le damos IVP, pues van a estar suprimidos y el examen tampoco va a ser conclusivo. Tenemos esta otra forma de hacer el examen que se llama una cápsula inalámbrica Bravo. Esta se introduce por medio de endoscopia y se deja ubicada en la unión gastroesofágica. Esta es mejor tolerada y con mayor rendimiento diagnóstico, digamos en otros países donde está disponible, esta es la opción al paciente que no tolera que se le pase la sonda y que no resiste el procedimiento, pero pues este no lo tenemos disponible en Colombia y también es de muy alto costo. También cuando tenemos pacientes que estamos estudiando con enfermedad de reflujo que no responden, deberíamos hacerles biopsias del esófago para descartar en este caso una esofagitis eosinofílica que podría ser causante de los síntomas también. Entonces, si tenemos una sospecha de enfermedad por reflujo y si son signos de alarma, pues le hacemos la endoscopia de una vez. Dependiendo del tipo del paciente, si es menor de 30 años y no tiene signos de alarma, le podemos dar IVP por 8 semanas y mirar. Si hay una respuesta, pues consideramos que el paciente cursa con enfermedad por reflujo. Si no tiene respuesta, pues sabemos que ya hay algo más. Debemos hacerle una endoscopia para mirar si hay algo que nos esté produciendo estos síntomas, dar un tratamiento específico y si sin embargo seguimos sin saber qué es lo que está pasando, ahí es cuando continuamos con un monitoreo de pH durante 24 horas. Entonces acá tenemos cuándo lo deberíamos hacer sin tratamiento. Entonces lo hacemos sin tratamiento y si tenemos una pH-metría positiva con asociación sintomática positiva, sabemos que el paciente cursa con enfermedad por reflujo gastroesofágico ya confirmada. Entonces en este caso deberíamos darle tratamiento con IVP, puede ser alginato o dependiendo del caso, pues deberíamos hacer una cirugía. Si en este momento del algoritmo el paciente tampoco nos tiene una respuesta adecuada y no hay mejoría del tratamiento, lo que deberíamos hacer en este momento ya es una pH-metría con impedanciometría con tratamiento. Por otro lado, si tenemos una pH-metría negativa para reflujo ácido, pero tenemos una asociación sintomática positiva, quiere decir que el paciente está cursando con un esófago hipersensible. En este caso, hasta en el 30% de los casos también pueden responder a IVP. Y en este caso deberíamos darle neuromoduladores como el escitalopram o la amitriptilina, que son los que se han estudiado en este momento.
pero sin embargo, estos pacientes que no responden ya deberían ser llevados a manometría para poder estudiar si también hay un trastorno funcional que le esté causando los síntomas. En el tercer lugar tenemos el paciente que tiene una pH-metría negativa y una asociación sintomática negativa. Ellos pueden estar cursando con un trastorno funcional como una pirosis funcional, trastorno de pánico. Los pacientes que también cursan con intestino irritable pueden tener esto. Los pacientes que son hipervigilantes, que uno llegan a la consulta, son súper ansiosos, se les nota pues que de base hay otra cosa y uno les empieza a preguntar y pues muchas veces tienen otros problemas en la casa que les están produciendo este tipo de síntoma. También la depresión, el dolor torácico no cardiogénico, enfermedades coronarias o eructo supragástrico. Si nosotros ya venimos ahora en la segunda parte de este algoritmo, tenemos un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario, es cuando debemos hacerle una pH con impedanciometría con tratamiento. Volvemos a lo mismo, si tenemos una pH, el resultado del examen positivo con la asociación sintomática positiva, aquí tenemos un paciente con reflujo ácido persistente. Debemos evaluarlo si debemos seguir con IVP. Muchas veces hay que alternar los IVPs cada 3 meses. Otra cosa muy importante es que siempre debemos instruir al paciente que debe tomárselo en ayunas de 20 a 30 minutos antes del desayuno, ya que si no lo está tomando de esta forma, pues el efecto no va a ser el mismo. El alginato, que más adelante vamos a hablar, pero que está comprobado que tiene muy buena respuesta, sobre todo para controlar el bolsillo ácido, y esto es lo que le va a dar buena respuesta en estos casos, y dependiendo si pues cursa con una hernia o esofagitis severa, pues podría ser llevado a cirugía. Si tenemos la pH negativa con asociación sintomática positiva, sabemos ya confirmado que es un reflujo no ácido, por lo mismo ya ahora sí confirmamos más que es un hipersensible y el paciente debe seguir con neuromoduladores. Y nuevamente, si tenemos la pH de sensación sintomática negativa, es un trastorno funcional. Como habíamos hablado, la manometría esofágica pues la vamos a evaluar y a usar cuando queramos descartar un trastorno motor esofágico grave que pueda estar enmascarado por los síntomas de reflujo como la calasia, motilidad esofágica hipertensiva, inefectiva o trastornos hipercontráctiles. También debemos saber que todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía tienen que tener una manometría previa, ya que hay pacientes que pueden tener trastornos motores y en la cirugía se pueden complicar. El tratamiento se basa en el alivio de los síntomas, en la mejoría de la calidad de vida, en la cicatrización de las lesiones de la mucosa, prevención de recurrencia, prevención de desarrollo de las complicaciones. Y saber que la persistencia de los síntomas a un bajo tratamiento con IVP puede alterar en forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Lo primero que nosotros hacemos siempre es hacer modificaciones de dieta y el estilo de vida, que estos pueden ser útiles para aliviar los síntomas, pero esto es insuficiente como tratamiento único. Las dietas restrictivas pueden dar un control sintomático, pero tienen poca adherencia por el paciente. Y esto va a hacer una reducción de exposición ácida, a favorecer la depuración y mejorar los síntomas. El estilo de vida pues puede llegar a ser la piedra angular del tratamiento. La obesidad, como habíamos dicho, empeora el reflujo. La reducción de peso puede disminuir los síntomas de reflujo hasta un 40%. Y también puede mejorar el patrón de sueño de los pacientes, porque estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico siempre van a producir mayor síntomas nocturnos y hacer que el paciente no tenga una buena calidad de sueño. Las medidas básicas pues son elevar la cabecera, evitar acostarse después de comer mínimo 1 a 2 horas, bajar de peso, evitar el uso de ropa apretada. Todo esto disminuye la presión sobre el esfínter esofágico inferior. Y lo que se había hablado de las mentas, chocolates, bebidas carbonatadas, café, harinas, alcohol, tabaco y algunos condimentos es controversial. Sin embargo, hay pacientes que sí pues tienen un alivio sintomático. Y últimamente se ha hablado de la capsaicina, que pues es un componente del ají que pues eventualmente podría aumentar los síntomas, pero se ha visto que puede disminuir la quimiosensibilidad del esófago y así hacer que el ácido no produzca tantos síntomas. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de bomba de protones, que son pues la verdad como la piedra angular del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Les traje esta gráfica para recordar que el inhibidor de la bomba de protones pues va a actuar directamente en la bomba hidrogenión potasio ATPasa, que es la que es el paso final para la producción de ácido clorhídrico. En la parte superior izquierda vemos donde actuaría la ranitidina, que es un anti-H2, entonces ya vemos que la ranitidina solo actúa en uno de los canales que producen el ácido, no como el inhibidor de bomba de protones. Estos son los más efectivos, tienen el mayor control de pirosis y la regurgitación, tienen mayor control de síntomas nocturnos, son muy utilizados y ya se han visto muchos estudios para la enfermedad erosiva. Ellos producen la supresión del ácido, es eficaz, controlan los síntomas y producen cicatrización de la mucosa. Tienen alivio sintomático 2 veces superior a los anti-H2, por lo que ya les expliqué.
Es superior al placebo, a los proquinéticos, al sucralfato, a los antiácidos. Ellos previenen la recaída, pues si se administran a largo plazo, tienen control del reflujo nocturno, control de la pirosis, mejoran la calidad de sueño y así el paciente pues va a tener mayor productividad laboral y funcional. Pero hasta el 20 a 30% de los pacientes que cursan con síntomas típicos no responden y hay que saber que el ácido no es el principal factor que produce los síntomas del paciente por todo lo que ya hablamos. Y 70% de los pacientes con enfermedad no erosiva pues tienen una hipersensibilidad que también fue lo que ya hablamos. Los IBPs, bueno, controlan síntomas, curan esofagitis y van a producir remisión clínica y remisión endoscópica. Ellos no inducen fenómeno de tolerancia, son superior a todos los demás supresores del ácido, pueden curar la esofagitis, la A y la B hasta el 90% en 8 semanas y la C y D hasta el 80% en 8 semanas. Y también pueden prevenir las complicaciones. Hay que saber que esto cambia la naturaleza del reflujo, pero no cambia el número de episodios de reflujo. Por eso va a haber control de pirosis. Si no mejoría, puede que no mejore la regurgitación, pero sin embargo el 50% de los pacientes van a tener mejoría. Y en los pacientes que cursan con reflujo no erosivo, hasta el 30% de los pacientes pueden tener control de los síntomas. Hablando de las diferencias entre los IBPs, pues hay muchas clases y la verdad lo que más se compara es el esomeprazol versus los otros tipos como el lansoprazol, pantoprazol, omeprazol y el de liberación prolongada, que es el del lansoprazol. Realmente todos tienen una eficacia similar en tanto a la curación de la esofagitis, a la cicatrización de la mucosa y al alivio de los síntomas. Pues son un grupo de fármacos con efectividad clínica similar en control de síntomas y cicatrización de erosiones, entonces no es que haya una preferencia por uno y por el otro. Cuando hablamos de las fallas terapéuticas, porque los síntomas no son causadas por el reflujo ácido y es cuando nos toca estudiar otro tipo de posibilidades, que fue las que ya hablamos anteriormente, como el reflujo no ácido, reflujo duodenogástrico, hipersensibilidad visceral, saber si estamos haciendo la adecuada evaluación diagnóstica de nuestro paciente y así poder buscar un diagnóstico alternativo. Hay factores de riesgo para que el paciente no mejore con el IBP, como la larga duración de la enfermedad, cuando el paciente cursa con hernia hiatal, síntomas extraesofágicos y falta de adherencia, que es lo que les explicaba, que hay que ser muy insistentes en que el paciente se tome el medicamento a la hora que es y con el estómago vacío. Los efectos colaterales, pues se ha hablado mucho de ellos, básicamente la neumonía adquirida en la comunidad, infección por Clostridium difficile, fractura de cadera, malabsorción de vitamina B12, magnesio y hierro, interacciones medicamentosas, demencia, Alzheimer, falla renal y cáncer. En general, estos medicamentos son seguros y la tasa de reacción adversa es menor del 2%. Los interrogantes frecuentes son en mayores de 65 años, pues que ellos de por sí van a tener mayor riesgo de este tipo de infecciones. La osteoporosis es multifactorial. Si tenemos IBP con periodos cortos, se puede dar neumonía, pero no es mayor que la que se ve con el uso de anti-H2 y el uso de clopidogrel, pues eso ya está revaluado también. El déficit de vitamina B12, pues se habla que es por falta del primer paso para la absorción de cobalamina, en el que se usa ácido gástrico y pepsina, y pues el IBP lo va a suprimir. Pero los estudios no han encontrado una relación significativa y en adultos mayores que están hospitalizados, pues igual deberíamos considerar este aspecto, pero no es que sea una contraindicación para usarlos. También sabemos que se necesita ácido gástrico para la absorción de hierro, NOEM, pero no se ha asociado con una anemia relacionada. Los pacientes con osteoporosis pueden seguir tomando IBP a no ser pues, que tengan otro factor de riesgo asociado para una fractura de cadera. Como hablábamos, la infección del Clostridium difficile, pero también puede haber infección por salmonella, por Clostridium jejuni, por E. coli o por Vibrio cholera, pero tampoco es que los estudios hayan demostrado una relación directa. Y no es necesario pues cambiar el uso de clopidogrel porque ya han visto que no hay riesgo para eventos adversos cardiovasculares mientras se está utilizando. Otro tipo de medicamentos, pues tenemos el baclofeno, que es un agonista GABA-B, que se utilizó mucho ya que lo que hace es disminuir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que es una de las principales causas de enfermedad por reflujo. Así vamos a disminuir los episodios de reflujo ácidos, no ácidos, postprandiales, nocturnos y los eructos. Pero puede tener efectos adversos como mareo, somnolencia, fatiga, constipación y pues realmente por tantos eventos adversos no es que sea uno de los medicamentos que se utilice de primera línea ahora. Los anti-H2, que en nuestro caso es la ranitidina,
pues tiene mejor cicatrización que el placebo, que los antiácidos y el sucralfato, pero nunca va a ser superior a los IVP. No se debe usar en esofagitis grave y tampoco debe usarse por periodos largos de tiempo, ya que esto va a producir tolerancia y disminución de efectividad por la taquifilaxia que produce. Esto puede producir disminución de la producción de ácido gástrico, pero sin embargo en menos proporción que los IVP. La cicatrización puede ser menos del 50% en esofagitis leve, pero en esofagitis grave no hay ninguna respuesta. Como les hablaba, pues tiene taquifilaxia. Esto es que se produce una actividad antisecretora progresivamente atenuada con la misma dosis. Entonces, la solución sería dar cambios en la prescripción de la ranitidina. Entonces, aumentar la dosis un tiempo, disminuirla otro tiempo, darla de forma intermitente, pero esto no daría ningún beneficio para el paciente. Siempre haría que hubiese persistencia de los síntomas, entonces tocaría duplicar la dosis y así tendríamos el efecto de taquifilaxia. Otros medicamentos son los prokinéticos, mejoran algunos de los pacientes con enfermedad por reflujo, no tienen efectividad en cicatrización de las lesiones. La ventaja es que ellos pueden incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, estimulan la peristalsis esofágica y favorecen el vaciamiento gástrico. Con esto puede disminuir la exposición del esófago al ácido. Son muy importantes, esta sería como la única utilidad que tienen demostrada en este momento, en la sobreposición cuando tenemos dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico y en algunos pacientes que cursan con dismotilidad, aunque esto también últimamente está reevaluado. Estos son útiles si además hay un retraso de vaciamiento gástrico, pero si esta está demostrada con gammagrafía. Si no la tenemos demostrada, no tienen ningún beneficio adicional darlos. No tienen estudios sobre la cicatrización y pueden tener efectos cardiovasculares o en el sistema nervioso central, como en el caso de la metoclopramida. Los nuevos pueden tener mejor perfil de seguridad. Entonces, la metoclopramida pues no se ha estudiado beneficios adicionales a los IVP, no se consideran en todos los pacientes por efectos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo en pacientes adultos mayores, y como les dije, no debe usarse a menos de que haya una gastroparesia. También está la cisaprida, que pues fue un muy buen medicamento, un agonista del 5-HT4, pero lastimosamente produce efectos cardíacos graves y solo se ha utilizado en investigación. Los antidepresivos pues son los que hemos utilizado cuando se ve que hay trastornos funcionales como pirosis funcional y esófago hipersensible. Los que más se utilizan son los inhibidores de recaptación de serotonina. Los alginatos son polisacáridos aniónicos, se precipitan como un gel viscoso en el pH neutro sobre los contenidos gástricos y así impide su reflujo. Este produce un alivio transitorio de los síntomas, puede utilizarse para síntomas repentinos ocasionales, no debe usarse como tratamiento único. Su efecto es local, neutraliza el ácido y evita el contacto con la mucosa esofágica y tampoco pues, se debe utilizar en esofagitis porque no tiene efecto en la cicatrización de la mucosa. El sucralfato es un protector mucoso que se une al tejido inflamado e impide el paso del ácido gástrico y la pepsina por la mucosa esofágica. Estimula los factores de crecimiento y estimula la formación de moco y bicarbonato, que serían factores protectores para la mucosa. Pero este no se utiliza para la cicatrización de la mucosa. La eficacia solo es un poco superior al placebo y la verdad es que este medicamento no debe ser recomendado como tratamiento de primera línea en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. También se ha hablado de la terapia cognitiva conductual, también está demostrada en dolor crónico, la hipnoterapia que puede modular la hipervigilancia esofágica y el biofeedback que se puede utilizar con ejercicios de respiración abdominal y relajación muscular, sobre todo en pacientes que cursan con eructo supragástrico. El tratamiento quirúrgico pues puede ser la fundoplicatura o la cirugía bariátrica en pacientes muy obesos. Es una opción de tratamiento a largo plazo, no está recomendada en los pacientes que no responden a IVP. Es obligatorio realizar una manometría prequirúrgica para descartar otras patologías. Puede ser igual de efectiva al tratamiento médico siempre y cuando sea realizada por un cirujano experto. Y la fundoplicatura transoral sin incisiones por ahora no se puede recomendar de primera línea ante la técnica tradicional. Las indicaciones son deseo de descontinuar el tratamiento médico, falta de adherencia al tratamiento médico, efectos adversos importantes, hernia hiatal grande, esofagitis refractaria y síntomas refractarios por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene mejor respuesta en síntomas clásicos que tienen buena respuesta al IVP, pirosis y regurgitación. No hay mejoría significativa en los síntomas extraesofágicos. También en pacientes con pH-metría alterada y buena correlación de los síntomas, y los efectos adversos es el síndrome de distensión que se puede producir hasta en el 15% de los pacientes y pues por si la cirugía de pronto queda muy apretada podría producir disfagia en ciertos pacientes.
Actualmente se utiliza en el 0.5% de los casos, pero también sabemos que después de la cirugía hasta el 80% de los pacientes pueden requerir nuevamente utilizar IVP y pues hasta el 52% de los pacientes pueden utilizar anti-H2. Hay que comprobar el diagnóstico de reflujo antes de la cirugía, siempre hacer una manometría y pues una de las indicaciones puede ser esos pacientes que no desean continuar con medicamento. Una de las nuevas terapias que se están utilizando, pues acá en Colombia creo que no se han hecho todavía, es el LINX, donde se coloca una banda flexible como de magnetos alrededor de la unión gastroesofágica y esto hace que disminuya la exposición ácida y los síntomas. Hay una estimulación eléctrica de la unión esofagogástrica con electrodos implantados laparoscópicamente para aumentar así la presión del esfínter esofágico inferior. Este normaliza la exposición a ácido hasta en el 50% de los casos y en un año en el 64% y puede mejorar la calidad de vida hasta en el 97% de los pacientes. También tenemos terapias endoscópicas, pero ninguna ha demostrado mejoría a largo plazo, como la radiofrecuencia del esfínter esofágico inferior, la sutura endoscópica del esfínter esofágico inferior y la funduplicatura transoral sin incisiones, que es un dispositivo que forma una válvula desde el estómago en toda la pared gastroesofágica, que es este que vemos acá. Y pues este algoritmo final es pues lo que ya hemos hablado de la enfermedad refractaria IVP. Siempre debemos confirmar la adecuada toma del medicamento, mirar si se puede cambiar el IVP y optimizar al doble de las dosis. Ya, muchas gracias. Una pregunta, bueno, que los ciclos de tratamiento clínico por 6, 8 semanas, no sé, y luego mencionaste que algunas veces se van hasta 6 meses. Yo sí había escuchado ahí los primeros estudios de lo que pasó el siglo pasado,